Cada detalle en el caso de Susan Cox Powell lo hace más y más misterioso. La historia está llena de secretos familiares, odio, obsesión, visiones horribles y, al final, se desarrolla en una tragedia terrible. Susan Cox Powell, de 28 años, se mudó de Nuevo México a Puyallup, estado de Washington, en 1991 con su familia cuando tenía 10 años. Siendo adolescente, cantaba en el coro de la iglesia. No tenía elección, ya que la familia de Susan era muy religiosa y la educaron siguiendo todas las normas. Susan se graduó de la escuela secundaria Rogers en 2000 y, aproximadamente 9 meses después, se casó con Joshua Powell en el Templo Mormón de Portland, estado de Oregón. Susan tenía solo 19 años, mientras que Joshua tenía 5 años más. Él también asistía regularmente a la iglesia con su familia. Se conocieron en un evento de la iglesia en Puyallup para jóvenes solteros. Tenían mucho en común, ambos crecieron en familias numerosas que nunca se saltaban los servicios religiosos, compartían creencias similares, por lo que su matrimonio fue rápido. Al principio de su matrimonio, la pareja vivía con el padre de Joshua, Stephen Powell. En ese momento, Stephen llevaba 8 años divorciado de Terry Powell. Susan y Joshua trabajaban en un hogar de ancianos, un trabajo duro que requería dedicación y podían ser llamados en cualquier momento, incluso durante la noche, pero la paga era buena y estaban satisfechos. Además, la pareja parecía muy agradable, disfrutaba ayudando a las personas y conversando con aquellos que claramente necesitaban atención y compañía. Trabajaron en el hogar de ancianos durante un tiempo y luego decidieron mudarse a Utah, donde sus finanzas les permitían vivir por separado. En 2004, Susan y Joshua dejaron Washington. Escogieron Utah, en parte porque allí vivían la hermana de Joshua, Jennifer Graves, y su madre Terry. Susan también quería alejar a Joshua de su padre, Stephen. Ella creía que el padre tenía un impacto negativo en su relación. Cuanto más hablaba Joshua con su padre, más distante se volvía de Susan. Hablaban a menudo y siempre a puertas cerradas. En general, su relación le parecía extraña. Esperaba que mudarse a Utah le permitiera reconectar con su esposo. La pareja se estableció en West Valley City, un suburbio a unos 15 minutos al suroeste de Salt Lake City. Joshua tenía su propio negocio en West Valley City, creando sitios web y logotipos. También trabajaba como programador en una empresa de transporte y almacenamiento. Susan, aunque se había capacitado en cosmetología, trabajaba como corredora de bolsa en Wells Fargo. El 19 de enero de 2005, la pareja tuvo a su primer hijo, Charles. Su segundo hijo, Braden, nació 2 años después, el 2 de enero de 2007. Poco después del nacimiento de su segundo hijo, la situación financiera de la pareja se volvió crítica. Joshua se declaró en bancarrota. Incluso antes de estos eventos, los amigos le aconsejaban a Susan que se alejara de Joshua. De un joven alegre y amable, se estaba convirtiendo en una persona agresiva que a menudo ofendía a su esposa en público. Según la familia de Susan, hubo al menos un caso en el que Joshua la golpeó, pero ella nunca presentó una denuncia a la policía ni buscó atención médica. Desde el exterior, parecían una familia perfecta, picnics, paseos en bicicleta, viajes familiares. Solo los amigos cercanos de Susan conocían la oscura verdad sobre su matrimonio. Durante el verano de 2008, Susan luchaba por encontrar maneras de mejorar su relación con Joshua, pero él no tomaba medidas similares. Más bien, la casa de la familia Powell estaba cada vez más llena de discusiones. Parecía que cualquier interés de Susan, cualquier creencia que tuviera, despertaba en Joshua un sentimiento de repulsión. Cualquier cosa que ella hiciera o creyera le disgustaba cada vez más y siempre se oponía a ello. Docenas de correos electrónicos enviados a amigos por Susan señalaban cómo Joshua había pasado de ser un hombre amable y alegre a un hombre sombrío y volátil. Incluso cuando tenía energía, la gastaba en peleas y discusiones, cerrándose en una habitación y guardando fuerzas para el próximo enfrentamiento. Susan también escribió,
estoy segura de que puede cambiar, y tan pronto como pueda ser la persona por la que me casé, olvidaré fácilmente el infierno por el que hemos pasado. Susan trabajaba y su salario se destinaba a la cuenta conjunta, pero Joshua manejaba el dinero. A menudo se enojaba con Susan por gastar demasiado en artículos de mujer y comestibles para la familia, mientras él gastaba cantidades mucho mayores en sus propios gastos. En julio de 2008, siguiendo el consejo de su agente de seguros, Susan grabó videos documentando sus pertenencias costosas en casa en caso de incendio, robo y otros eventos. En el video, Susan señaló todas las computadoras de Joshua, equipo informático caro comprado con su tarjeta de crédito, un automóvil controlado a distancia por valor de $3,000, un control remoto por $300, una cámara digital Nikon y cosas similares. Susan fue criada con la creencia de que tener una familia completa era lo más importante para ella. Necesitaba ser una buena esposa y madre, lo que la llevó a intentar salvar su matrimonio a pesar de los conflictos profundos. En agosto de 2009, Susan y Joshua comenzaron a recibir terapia familiar, pero ya era demasiado tarde, no les ayudó. Joshua comenzó a amenazar con llevarse a los niños y desaparecer, lo que Susan tomó en serio. Incluso podría haber estado planeando huir, ya que abrió una cuenta bancaria personal a la que solo ella tenía acceso. El 6 de diciembre de 2009, al mediodía, Susan llevó a sus 2 hijos a la iglesia para el servicio del domingo. Regresó a casa con una amiga llamada Joanna Owens, quien se quedó a almorzar. Ese día, Joshua parecía estar de muy buen humor, estaba cocinando panqueques. Joanna pensó que había una gran atmósfera en la casa, que eran una familia maravillosa. Joanna se fue alrededor de las 5 de la tarde. A las 8:30 de la noche, un vecino vio a Joshua regresar a casa con los niños y trineos. Aparentemente, habían estado de paseo, y esas fueron todas las declaraciones de testigos para el 6 de diciembre. El 7 de diciembre de 2009, la cuidadora del jardín de infantes, Debbie Caldwell, descubrió que los hijos de Susan no estaban en el grupo. Si Susan no llevaba a los niños al jardín de infantes, siempre lo avisaba con anticipación. Susan no respondió a su teléfono, no fue al trabajo y Joshua tampoco. Como se conocían muy bien y no solo hablaban de los niños, Debbie decidió ir a la casa de los Powell para averiguar qué estaba pasando. Llamó a la puerta, pero nadie respondió y no vio huellas en la nieve. Nadie había salido de la casa ese día, pensó Debbie. Luego, Debbie llamó a Jennifer, la hermana de Joshua. Pronto, Jennifer y Terry, la madre de Joshua, llegaron a la casa de la familia Powell. Estaban seguras de que la familia no planeaba irse, ya que Susan siempre las informaba con anticipación sobre tales planes. Preocupadas, llamaron a la policía. Los policías rompieron una ventana e ingresaron a la casa, pero no encontraron a nadie en el interior. Todo estaba como de costumbre, según Jennifer. No había signos de allanamiento o lucha en el interior. Parecía como si los dueños de la casa se hubieran ido por su cuenta, lo que se confirmó por la falta del automóvil de la familia en el garaje. Solo el bolso de Susan, con su billetera y documentos, se quedó en la casa junto con un pequeño llavero y sus botas de invierno, que siempre usaba en invierno, aunque este día hacía mucho frío. El detective Dallas Maxwell se hizo cargo del caso y llegó a la casa esa misma mañana. El detective Maxwell descartó la posibilidad de robo o secuestro enseguida. Lo más extraño era que en la casa vacía y desocupada, 2 ventiladores estaban funcionando, colocados uno al lado del otro, y sus corrientes de aire caliente se dirigían hacia la alfombra junto al sofá. El sofá y la alfombra de abajo todavía estaban húmedos. La familia Powell fue reportada como desaparecida. Las búsquedas de la familia desaparecida duraron más de 10 horas. Repentinamente, la minivan de la familia dio un giro seguro desde la carretera y se acercó al garaje de la casa. Joshua salió del vehículo con sus 2 hijos, pero Susan no estaba con ellos. La policía lo detuvo de inmediato y le hizo varias preguntas.
Joshua le dijo a la policía que había regresado de una excursión que había estado planeando hacer con los niños desde hacía tiempo. Se dirigieron a un lugar llamado Simpson Springs en el oeste de Utah, a 136 kilómetros de distancia. Según su historia, habían salido de excursión ayer por la noche después de la medianoche, es decir, se había ido con sus hijos a pasar la noche en el bosque con temperaturas bajo cero. Los agentes le preguntaron por qué decidió emprender un viaje con los niños a mitad de la noche. Joshua dijo que a los niños les gustaba hacer excursiones nocturnas. No tenía idea de dónde estaba Susan. El 6 de diciembre fue un domingo y el 7 fue un lunes, por lo tanto, debía ir a trabajar por la mañana. El detective Maxwell preguntó, ¿no tenías que ir a trabajar por la mañana? El viaje, la preparación para el campamento toman mucho tiempo y te quedan solo unas horas para dormir. Joshua respondió que simplemente olvidó qué día de la semana era, a pesar de que su esposa y sus hijos habían ido a la iglesia el domingo. Aún así, él creía que era sábado. El detective señaló que Joshua no parecía preocuparse en absoluto por el destino de su esposa. Se inspeccionó la minivan de la familia, que tenía un montón de equipo para la excursión, pero no se encontró nada sospechoso en el vehículo, excepto el teléfono que estaba desaparecido. No se encontraron rastros de sangre. El 8 de diciembre, Joshua fue nuevamente interrogado y a menudo permanecía en silencio, haciendo largas pausas entre sus respuestas. No recordaba mucha información importante. A pesar de que Joshua era conocido por ser una persona muy comunicativa, en este interrogatorio no lo estaba. No mostraba preocupación por su esposa, no ofrecía su ayuda y actuaba de manera sospechosa. Ese día, no solo interrogaron a Joshua. Mientras el esposo que no sabía nada estaba frente al detective Maxwell, sus hijos estaban siendo entrevistados en otro lugar. El interrogatorio del hijo mayor, Charlie, produjo muchos más resultados, lo cual no era sorprendente. Joshua no cooperaba en absoluto con el detective. Charlie, que tenía casi 5 años en ese momento, era un niño muy comunicativo. Le preguntaron con quién había ido de excursión por la noche, y Charlie respondió que había ido de excursión con su papá, su hermanito y su mamá. Charlie dijo, «Mamá está donde están los cristales». Esta información se transmitió de inmediato al detective, quien continuó interrogando a Joshua. Joshua le preguntó cómo podía explicar eso. Él respondió que Charlie estaba mintiendo y que a menudo inventaba cosas que no tenían relación con la realidad. Más tarde, Chuck y Judy Cox, los padres de Susan, informaron que su nieto menor, Braden, había dicho que su mamá viajaba en el maletero. No había pruebas ni confesiones. El detective Maxwell se vio obligado a liberar a Joshua por el momento. Se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas en la casa. El siguiente paso del detective Maxwell en la investigación fue viajar al lugar donde Joshua había llevado a los niños y, posiblemente, a Susan de excursión. Había nieve fresca que ocultaba todas las pruebas, pero a pesar de eso, se realizaron búsquedas activas en la zona y en las áreas circundantes que incluían bosques y luego desiertos. Se incautaron los discos duros externos de Joshua de la casa. Estaban protegidos con contraseñas muy complejas que nadie pudo descifrar. Joshua era programador, por lo que podía establecer una protección fuerte, pero no estaba claro por qué lo hizo. Los forenses examinaron los sofás y las alfombras utilizando reactivos especiales. Los sofás y las alfombras estaban húmedos porque alguien los había limpiado con productos de limpieza. Encontraron una pequeña mancha de sangre en el sofá que resultó ser de Susan. También encontraron rastros de su sangre cerca del borde de la alfombra en el suelo, que eran diminutas salpicaduras apenas visibles. Desafortunadamente, el hallazgo de sangre en la casa no era una prueba directa de homicidio, ya que la sangre podría haber estado allí mucho antes de los eventos y la cantidad era muy pequeña. La investigación continuó y todo el pueblo estaba cubierto de cintas moradas como recordatorio de Susan y de que todos estaban preocupados por la madre desaparecida y sus 2 hijos, excepto su esposo.
Parecía que él no se preocupaba en absoluto por ella. Joshua decidió mudarse a vivir con su padre en otro estado después de unas semanas de la desaparición de Susan. Finalmente, después de semanas de la desaparición de Susan, Joshua decidió hacer una declaración en televisión, aparentemente influenciado por su padre. En la declaración, dijo lo siguiente: Susan sufrió violencia doméstica en su infancia, principalmente de su madre, quien era cruel. Debido a su difícil infancia y restricciones interminables, perdió el control. Ella es histérica y promiscua. También afirmó que Susan esperaba a que toda la familia abandonara la casa y luego se fugó con un amante. Casi simultáneamente con la desaparición de Susan, un hombre de 30 años llamado Steven Coker desapareció en Salt Lake City. Joshua y su padre, Steven, afirmaron que Susan se había ido con él a Brasil para comenzar de nuevo y formar una nueva familia. Resultaba extraño que le preguntaran a Joshua muchas veces si tenía alguna idea sobre el paradero de su esposa, y él lo negaba, pero ahora afirmaba que sabía con quién se había ido, a dónde y por qué. Esta información sorprendió a los parientes cercanos de Susan, ya que sabían que era una mentira maliciosa, un intento de difamar a su hija. En febrero de 2010, la familia de Susan celebró una conferencia de prensa para hablar sobre las dificultades en su matrimonio y el odio de Joshua. También querían dar a conocer quién era Joshua en realidad. Después de la aparición pública de la familia de Susan, la policía recibió una llamada de Scott Hartman, quien recordó que aproximadamente un año antes de la desaparición de Susan, en diciembre de 2008, en una fiesta de Navidad de la empresa, escuchó a Joshua hablar sobre cómo cometer el asesinato perfecto, cómo ocultar un cuerpo y recordando programas de crímenes televisivos. Joshua mencionó que la forma más segura de ocultar un cuerpo sería en una mina. El detective Maxwell inmediatamente recordó cuando Charlie dijo: "Mamá está donde los cristales". En Utah, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se descubrieron numerosos depósitos de plata, oro, zinc, cobre y otros minerales valiosos. Se excavaron muchas minas en el estado, y durante un tiempo, la economía de Utah se basó en la extracción de minerales. Ahora muchas de las minas están cerradas y verificar una mina abandonada no es tarea fácil, ya que hay cientos y miles de ellas. La policía estaba esperando operaciones de búsqueda extremadamente difíciles. Algunas minas eran realmente profundas. Las búsquedas ya se estaban realizando en esos lugares, pero parecía necesario buscar específicamente en las minas. En el verano de 2010, las búsquedas en el desierto, lleno de minas profundas, continuaron. Fue un trabajo extremadamente difícil. Cientos de personas estaban trabajando en las minas y se habían invertido más de 6,000 horas de trabajo en la búsqueda de Susan. Por supuesto, comenzaron con las minas cercanas al lugar donde se suponía que Joshua había acampado. Pasaron meses de búsqueda y finalmente encontraron una mina que parecía sospechosa. En esta mina, alguien había derramado gasolina, lo que hizo que los vapores tóxicos fueran un obstáculo para la policía. Según la información en línea, la búsqueda en esta mina se detuvo, pero continuaron en otras. Sin un cuerpo, era prácticamente imposible fundamentar la culpabilidad de Joshua. En ese momento, nadie sabía cuán peligroso era y cuán importante era arrestarlo y aislarlo, ya que no se trataba de una vida. Se necesitaba una confesión. Joshua prohibió a los padres de Susan ver a sus nietos, repitiendo a la prensa que eran personas crueles, autoritarias y terribles. Un día, en el verano de 2011, el padre de Joshua, Steven, dijo a un reportero que los diarios de Susan contenían evidencia de traición y huida, y que Joshua era tan reservado con sus emociones porque estaba seguro de que su esposa lo había abandonado a él y a los niños. El sargento de la División de Investigación Criminal, Gary Sanders, que trabajaba en la policía local, obtuvo una orden de registro para la casa de Steven Powell el 24 de agosto de 2011, principalmente en busca de los diarios. Encontró los diarios de Susan, pero no contenían información relevante, como si ella hubiera sabido que otros podrían leerlos.
Sin embargo, se encontró el diario del propio dueño de la casa y luego se encontraron otros cuadernos con sus anotaciones. En ellos, confesaba estar enamorado de Susan. Esta obsesión de Steven por su nuera se manifestaba de maneras perturbadoras. En el armario de la habitación se encontraron ropa interior sucia de Susan, tampones usados, toallas sanitarias y otros artículos de higiene personal, todos cuidadosamente empaquetados con fechas. Pero eso no era todo. Resultó que Steven la espiaba y la fotografiaba constantemente. Se encontraron más de 4.000 fotos que él había tomado de ella, escondidas en su armario. También se encontraron cientos de videos con contenido perturbador. Susan había sentido esta obsesión y, lo más probable, se mudó a otro estado con su esposo. Ahora los investigadores comenzaron a sospechar de Steven. No tenían pruebas de su culpabilidad en el caso de Susan, pero fue arrestado y condenado a 2 años y medio de prisión por posesión de imágenes indecentes de menores, ya que había estado espiando a niñas vecinas y fotografiándolas. En esa casa, los niños de Susan estaban en peligro, por lo que los padres de Susan obtuvieron la custodia temporal de los niños. Joshua quedó solo. Los investigadores esperaban que Steven hablara tras las rejas y llegara a un acuerdo, pero, en cambio, se volvió más retraído. Al mismo tiempo, se descubrió algo interesante. Susan tenía una pequeña caja fuerte en su trabajo y la llave encontrada en su bolso era la llave de esa caja fuerte. Dentro de ella se encontraba una cinta de video que había grabado a solicitud de un agente de seguros, aunque según otras fuentes, este agente no era más que un abogado de divorcios. En la cinta, Susan documentaba las posesiones caras de la casa para asegurarse de que Joshua no pudiera ocultarlas sin su conocimiento y quedárselas. Al principio del video, sus palabras tenían un significado completamente diferente. Lo más probable es que Susan no quisiera el divorcio en ese momento, al menos así la había educado su iglesia. Le dijo a su esposo que debía cambiar y volver a ser como antes o que se divorciarían. Aunque no deseaba el divorcio, estaba dispuesta a considerarlo. En la caja fuerte también había una carta que decía testamento y no entregues esto a Joshua. En la carta, describía por qué se estaban divorciando, hablaba de sus peleas, del hecho de que su esposo solo vivía para sí mismo, no le daba dinero, ni siquiera el que ella había ganado, no la ayudaba, y hacía muchas otras afirmaciones. También escribía, quiero que todo quede documentado, que nuestro matrimonio está pasando por una crisis, y si algo me sucede, no es un accidente, incluso si parece serlo. No creas a mi esposo, protege a los niños. No solo predijo su desaparición, sino que prácticamente nombró a su asesino. En los márgenes, escribió, dile a mis hijos que los amo mucho. La carta se convirtió en la principal evidencia, pero aún no era suficiente para acusar de asesinato. Sin cuerpo, evidencia física, testigos ni confesiones, el caso seguía siendo una desaparición, no un asesinato. A finales de 2011, se descubrió que Joshua había estado recopilando información sobre una montaña llamada Topaz. Esta montaña se encontraba a unos 50 kilómetros del lugar donde Joshua supuestamente había acampado con los niños. ¿Podría Susan estar en algún lugar de allí? Gracias a esta nueva información, comenzaron extensas búsquedas en la montaña con la ayuda de perros rastreadores. Un perro indicó una pequeña cueva, cerca de la cual se encontraban cenizas y carbón. Alguien había quemado algo recientemente, posiblemente los restos de Susan. Las cenizas y el carbón se enviaron para su análisis. Los seres queridos y la familia estaban esperando ansiosos. Los expertos declararon que no eran restos humanos, lo que fue una gran decepción. Sin embargo, esta decepción fue de corta duración, ya que pronto ocurrió un nuevo giro en los acontecimientos. A finales de 2011, también se supo que poco después de la desaparición de Susan, Michael Powell, el hermano menor de Joshua, había llevado su automóvil Ford Taurus 1997 a una chatarra por solo $100, a pesar de que el automóvil estaba en buenas condiciones. En la camioneta de Joshua no se encontraron pruebas ni rastros de sangre,
tal vez su hermano lo ayudó a transportar un cuerpo. El automóvil aún no había sido desmantelado. La policía con perros rastreadores llegó al vertedero Linden Auto Pendleton en el estado de Oregón. Los perros indicaron el maletero, ya que habían sido entrenados para buscar rastros de un cuerpo en descomposición. En el maletero del coche, una vez hubo un cadáver, lo cual indicaron claramente los perros. En el interrogatorio, Michael respondió inicialmente con calma, hasta que escuchó que su coche estaba intacto y estaba siendo investigado por expertos. En ese momento no pudo controlarse, fue evidente. Luego ocurrió algo increíble, el ADN encontrado en el maletero era desconocido, pero definitivamente no era el de Susan. Este es el momento más extraño del caso. ¿De quién era ese ADN? ¿Había un cuerpo en el maletero? Si es así, ¿de quién? ¿Por qué reaccionó Michael de esa manera y deshizo su coche? Tal vez tenía sus propios secretos. En cualquier caso, en el caso de Susan, Michael fue liberado. En 2012, Joshua luchó por la custodia de sus hijos, mientras que los niños seguían viviendo con los padres de Susan. Un juez decidió no cambiar la situación y los padres se prepararon para el juicio durante semanas, contrataron al mejor abogado para su yerno. Resultó que en su juventud, Joshua había sido mentalmente inestable, amenazando a su madre con un cuchillo, queriendo quitarse la vida y maltratando a los animales. Por supuesto, las sospechas sobre la desaparición de su esposa jugaron su papel. Sin embargo, solo después de una evaluación psiquiátrica y un examen del polígrafo, y si todos los resultados eran negativos, los niños podrían regresar con su padre. Joshua se negó. Josh, a pesar de todo, tenía la oportunidad de ver a sus hijos. El 5 de febrero de 2012, tuvo su primera reunión con ellos en una casa alquilada en el estado de Washington. Los niños entraron a la casa, pero el trabajador social Elizabeth Griffin Hall, quien debía estar presente en la reunión con Josh, no fue permitida dentro. Después de que la puerta se cerró, los niños comenzaron a gritar desgarradoramente, y la mujer llamó de inmediato al 911. Ya era demasiado tarde, ella sintió el olor a gasolina y se alejó de la casa, seguido de una explosión que envolvió instantáneamente toda la casa en llamas. El incendio era tan fuerte que los equipos de rescate solo pudieron ingresar a la casa varias horas después. Nadie sobrevivió. Fue claramente una trampa horrible, pero eso no fue lo peor. Se encontraron evidencias de golpes en la cabeza de ambos niños. Josh dejó un último mensaje antes de hacerlo. Josh Powell, no puedo vivir sin mis hijos. Pido disculpas a todos a quienes he lastimado. Gary Sanders, sargento de detectives, estaba seguro de que estas palabras no tenían ni una pizca de sinceridad. El asesino de su esposa, Josh, entendió que sus hijos sabían todo, estaban creciendo y algún día podrían contarle todo a sus abuelos. Luchó por ellos solo para mantener el control, no los amaba, los castigó de esta manera. No tenía nada que perder, sabía que lo expondrían pronto. En este caso, se invirtieron enormes recursos de investigación, pero Josh siempre parecía un paso por delante. Los investigadores sabían que Josh y su hermano Michael eran muy cercanos. Josh legó el 93% de su seguro a su hermano, dividiendo el 7% restante entre su otro hermano y hermana. Michael fue interrogado incansablemente. El 11 de febrero de 2013, Michael se quitó la vida saltando desde el 7º piso. Quedaba una persona que podría saber algo, Steven, el padre de Josh y Michael, pero Steven guardó obstinado silencio. En julio de 2018, falleció de un ataque al corazón en el hospital a la edad de 68 años. Chuck Cox, el padre de Susan, cree que las respuestas a las preguntas sobre el destino de su hija podrían estar en los discos duros codificados de Josh, que aún no se han podido desbloquear. Todavía se están realizando trabajos en ellos, y él sigue buscando constantemente ayuda de nuevas personas de empresas de tecnología. Hasta ahora, el caso de Susan Cox Powell sigue sin resolverse y se considera un caso frío.